Este es el programa León Cultural y este es un programa relacionado con todo lo que tiene que ver con la cultura, con la gastronomía, con todas las actividades que se llevan a cabo en León. Pero este programa no solamente es para los leoneses, sino también para todo Nicaragua y el mundo entero. Este programa va a ser presentado en las plataformas de YouTube para todas las personas que estén involucradas con el arte, para todas las personas que estén involucradas en querer conocer sobre León y su cultura. Esta semana del 16 al 21 de mayo se realizó lo que se le llamó la Semana de los Museos. Y en ella, cada uno de los museos, ya sea el Museo Ortiz Gurdián, el Museo de Mitos y Leyendas, el Museo Rubén Darío y el Museo Adiac, hicieron presentaciones sobre lo que ellos están relacionados en su museo. Y el primer programa que les voy a presentar es en el Museo Ortiz Gurdián con su director Alberto Torres, presentando la obra de Rodrigo Peñalba y también Alonso Rochi y lo que tiene que ver todo con la vanguardia del siglo XXI. Entonces espero que les guste, espero que lo vean hasta el final y sigan dándole like a estos programas y compartirlo en las redes sociales. Espero que les guste. Bienvenidos jóvenes estudiantes de los colegios Madre María Eugenia y de Laborillo y del Colegio La Salle. Bienvenidos aquí al Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián. El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo de cada año en todo el mundo, desde 1977, por el Consejo Internacional de Museos y la Federación Internacional de Amigos del Museo en el mundo. Los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea, son lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan sobre nuestros pasados y abren nuestras mentes a nuevas ideas. Dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. Voy a leer brevemente, antes de iniciar la charla, un poco la biografía artística del profesor Alberto Torres Cerrato, quien es director de la Fundación Ortiz Gurdián, que lo tenemos presente, y de Antiojo. Dice, egresó en 1995 en la Escuela Nacional de Bellas Artes Rodrigo Peñalba. En 2001 se licenció en Ciencia de la Cultura en la Universidad Centroamericana. Entre el 2006 a 2009 es becario Fulbright para la maestría en artes visuales con especialidad gráfica en la Universidad de Ohio. Desde 2010 a la actualidad ha trabajado en el campo educativo de nivel superior en gestión y promoción cultural. Ha expuesto colectivamente en galerías en Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos. Participó en colectivos de pintura mural en Nicaragua, en Italia y Estados Unidos. Bueno, recibamos entonces al profesor Alberto Torres Cerrato con un fuerte aplauso. Alejandro Alonso Rochi fue un pintor leonés, un pintor que prácticamente dedicó toda su vida a trabajar con un estilo artístico que se le llama realismo. Realmente fue un pintor que, aunque se trasladó al siglo XX, su pintura es prácticamente decimonónica. ¿A qué nos referimos con decimonónica? Que prácticamente su estilo se mantiene en una escuela que se desarrolla en todo el siglo XIX y él logra llevarla de un siglo al otro sin ningún problema.
¿verdad? En el caso de Rodrigo Peñalba, también nació en León en 1908. Él, aunque su primera infancia y juventud la desarrolló aquí en León, prácticamente desde muy joven se dio a la tarea de salir de Nicaragua, investigar y crecer en una de sus pasiones, que era en este caso el arte. Aquí nosotros podemos ver una pequeña línea del tiempo donde se observa las líneas naranjas son la vida o la línea de vida de cada uno de estos artistas, ¿verdad? Y en el centro se puede ver la cantidad de movimientos artísticos que se estaban desarrollando en Europa en ese periodo. Estamos hablando de una Europa que está huyendo, que está cambiando, que está transformándose, una Europa que viene de una cantidad de transformaciones sociales y que son importantes porque nosotros como nicaragüenses también nos vimos afectados, influidos por el desarrollo de cada una de estas transformaciones sociales, políticas, económicas principalmente, y por supuesto en el arte, y nosotros no escapamos de ello. Entonces, aquí nosotros pusimos el detalle de 1840, porque prácticamente es desde ahí, todavía un poco más antes, donde nuestros pintores están prácticamente tomando su fuente de inspiración para el desarrollo de sus trabajos. Esto es parte, este cuadro que está acá es este mismo que está acá. La única diferencia está en que aquí ya podemos ver obras de autores de cada uno de esos movimientos y cómo esos movimientos prácticamente van cambiando a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, estas obras que son de un clasicismo prácticamente completamente clasicistas, muy idealizadas, unas por el lado histórico, otras por el lado fantástico y alegórico, ¿verdad? Otras piezas que son de un realismo más puro, un realismo más crítico, por decirlo de alguna manera, en el caso de Domínguez. El impresionismo, que está relacionado con esta necesidad de cambio, con la necesidad de romper con esto que está acá, romper principalmente con una manera de pensar más allá de la cultura. Y si ven, a partir de este periodo, 1840, 1870, 84, 85, 1905 al 13, 1904 al 10, 1907 al 14, todos los movimientos se van desarrollando de manera paralela, ¿verdad? Imagínense como que en su casa hubieran 10 hermanos y cada uno de ustedes va desarrollando por cuenta propia una manera y forma de pensar como así en realidad, ¿verdad? Todos se conocían, todos estos artistas de alguna manera se conocían, todos estaban en Europa, especialmente Francia, España, París, Alemania, y de alguna manera se relacionaban. Todos ellos estaban tratando de hacer un cambio, una ruptura, una nueva manera de pensar en el caso del arte. Llegamos a inicios del siglo y tenemos piezas importantes que prácticamente marcan un punto de ruptura entre el arte de antes y el arte de hoy. Por ejemplo, con el fauvismo, el cubismo, el neoplasticismo en 1917, este año es importante porque es la famosa guerra rusa, ¿verdad? Y esto lo menciono porque las guerras efectivamente de alguna manera generan una contestación desde las artes, ¿verdad? En este caso, una obra relacionada con el futurismo, pero que alude al tema de la máquina, de la violencia, de la velocidad, de la fuerza. Es un momento en que la gente está pensando en el cambio, la transformación, y prácticamente Bocchioni, en este caso, o el futurismo, trata de representar esa necesidad de cambio evidente y continuo. Nosotros tenemos acá a Duchamp. Esta obra realmente sí es un urinario, ¿verdad?, que él firma como Robert Muth, y es una pieza también importante porque aun cuando se hizo en 1917 todavía sigue influenciando las teorías de este artista al arte contemporáneo de la actualidad, ¿verdad? El suprematismo ruso, el constructivismo ruso, el surrealismo, y luego esta parte que ya no incluimos acá porque eso es meternos a lo que es el arte de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que son las segundas vanguardias, de la cual tenemos toda una colección completa en un par de casas aquí en la colección. Entonces, si logran ver, hay una gran cantidad de piezas que están cambiando, que están marcando el día a día.
Esta obra la conocen, creo yo, es El Grito, una obra súper importante del sueco de Baramúnde. Y prácticamente pueden ver el tipo de pinceladas, el tipo de color, el tipo de temática que ellos están desarrollando y trabajando en ese periodo de tiempo. Regresemos a Rochi. Nació en 1899 y murió en 1973, ¿verdad? De madre pianista, también tocaba el arpa y aficionada a artes plásticas, ¿verdad? Eso es muy importante porque Rochi, cuando era niño, quedaba marcado prácticamente con esto. Eso también es importante mencionar que él tenía un don natural para la representación de las cosas y también estaba influenciado mucho por lo que se consumía artísticamente en el ambiente. No lo menciono acá, pero sí es algo realista. La obra de la colección de la Vía Sacra de la Catedral de León están inspiradas en una cantidad de postales a las que tuvo acceso el cardenal, el obispo, señor Pereira Castellón, y que luego dio lugar a todas las obras pictóricas de la Vía Sacra que conocemos en la actualidad. ¿Por qué menciono esto? Por el trabajo que hizo muy de cerca con la Madre Leticia en el Colegio de la Asunción, ¿verdad? Esta monja era una monja culta, una monja que tenía posiblemente acceso a una cantidad de postales o de estampitas religiosas o demás que venían de fuera, y que prácticamente al ver esa necesidad del niño de expresarse, ella sirve como su tutora para que él desarrolle esta afición por el arte. A los 16 años se puede ver que en el caso de Rochi, él empieza a hacer copias, ¿verdad? Y hace una copia de una ninfa siendo raptada por Cupido. En el 14 gana la medalla de oro de los Juegos Florales de León. En el 15, imagínense, siendo tan joven, él prácticamente tenía 17 años y prácticamente lo consideran un miembro de la Academia de Arte en ese momento que se instaura aquí en León, y que luego se traslada incipientemente a Managua. En 1916, el quinto retrato de Rubén Darío en su lecho de muerte. Hay uno anterior que, no sé, creo que se hizo posteriormente a la muerte del poeta, y que todo el mundo lo conoce, Darío posando con la mano en la mejilla. Okay. Este punto es interesante porque aquí a los 20 años él vuelve a pintar una obra que se llama Cupido raptando una ninfa, o Cupido Psique. Psique era una ninfa que prácticamente se vuelve por decirlo así, le roba el corazón a Eros, ¿no? Y hay toda una historia detrás de ella. En el 19, Rochi gana una beca para ir a estudiar fuera, Bellas Artes se la paga el gobierno en ese entonces. Llega a Italia y empieza estudios con este pintor que se llama Antonio Fabrese, un pintor español, un pintor realista, un pintor muy clasicista. Estaba en Roma con acceso a prácticamente todo el arte, de todos los siglos habidos y por haber en ese periodo de tiempo. Regresa a Nicaragua ganando un premio con una obra que se llama Paisaje Nicaragüense. O sea, Rochi tenía un mayor conocimiento técnico, ¿verdad? Y definitivamente él se establece en 1940 en España. En el 36 estalla la guerra, ¿verdad? Y él se mueve de Italia a España y empieza a desarrollar una vida artística, amparada también en el trabajo como embajador que él desarrolla para Nicaragua, tanto en Madrid como en Granada. Ok, veamos un poco de la obra de él. Este es el retrato que les decía, un retrato que presumo o pareciera que fuera lápiz realmente, pero del cual no hay mucha información. Pueden ver cómo él trabaja prácticamente, o trata de trabajar un retrato muy clasicista, muy a la usanza de la época, muy tratando de representar al personaje, ¿verdad? No hay mayor interpretación más allá de eso, y tratando de darle la dignidad al personaje como tal. También hace imágenes de carácter religioso que son interesantes porque él, de alguna manera, aquí se logra ver un poco esa afición por el arte clasicista, y
Aquí principalmente pareciera una imagen muy a la usanza de la pintura gótica, una usanza de la pintura clásica renacentista. Esta fotografía la conocemos hoy gracias a Don Miguel, y vemos a Alonso Rocci aquí de pie con su paleta y sus pinceles en mano frente al cadáver de Rubén Darío mientras era velado, y él realizaba un retrato mortuorio del poeta, ¿no? Así como también se le hizo una mascarilla mortuoria, Rocci tiene la posibilidad de realizar este retrato muy clásico del poeta como tal. De este no sabemos dónde está, ¿verdad? Él conoce. Ok, esto es arte clasicista francés, ¿verdad? Estamos hablando del arte académico que se desarrolla en todo el siglo XIX y que prácticamente está muy amparado en esta necesidad de representar el cuerpo humano, de representar elementos o imágenes mitológicas, ¿verdad? Imágenes que sean muy alusivas a la veneración de la mujer, del amor, de la forma, ¿verdad? En su máxima expresión. Y tenemos específicamente la obra de Willem Adolphe Bouguereau, un artista francés del siglo XIX, y que retrata prácticamente una de su obra común en el tema del amor. Y aquí vemos a Cupido con una mariposa. Justamente en la mitología sí que se convierte sus alas en mariposa cuando, después de pasar un gran tormento, logra estar con él, ¿verdad? Una vez más, el amor en sí que de niños, aquí ya la ven a ella prácticamente con sus alitas de mariposa. Y nuevamente el rapto del ciclo. ¿Por qué menciono esto? Porque nos remonta a la obra con la que ganó, una de las obras con las que se hizo famoso Alonso Rocci, que es esta exactamente. Esta obra se llama Cupido raptando a una ninfa, es de 1918, o sea, él tenía apenas 20 años en ese momento, y ahora vean lo siguiente. Esta obra también es de Willem Adolphe Bouguereau. Esta obra es de 1889, o sea, un par de años antes de que él naciera, tenía un año cuando él nació, perdón, esta obra tenía un año cuando él había nacido, y ahora le dimos vuelta a la imagen y vean eso. Es prácticamente una copia de la composición de Bouguereau, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Él no pudo haber tenido acceso a esta imagen si no hubiera sido posiblemente por las imágenes que él recibía de forma continua o esa influencia que tenía de la artista, ¿verdad? O sea, estas estampas que uno lograba conseguir, ¿verdad? Así como lo hizo el obispo Pereira Castillo, y prácticamente esta obra estuvo mucho tiempo, creo, en un museo, en el Club Social de León. En la actualidad, según entiendo, pertenece a Jorge Eduardo Orellano, pero lo que pueden ver es que prácticamente él hace un fusilamiento de la composición, de la forma, pero más allá de eso, él logra captar la belleza de la misma pieza, o sea, la suavidad del rostro de ella mientras es raptada, mientras está dormida y es raptada, en este caso por Cupido. Alonso Rocci también se ve influenciado por otros artistas que son todavía más antiguos que Bouguereau. Estamos hablando de artistas del siglo XVII, finales del siglo XVII, y que prácticamente están dentro de esta tendencia realista, romanticista, ¿verdad? Y tenemos en este caso la obra de Bartolomé Esteban Murillo. Esta estoy seguro que toditos la han visto alguna vez, en alguna publicación, en algún póster, en alguna imagen. Y esta es una obra de Alonso Rocci, ¿verdad? Si pueden ver, el tipo casi de composición mimética, o sea, se copia bastante de ella. Usa una cantidad de colores mediterráneos, o sea, oscuros, las composiciones en triángulo, ¿verdad? Es bastante clásico en ese sentido, y siempre un foco de luz, en este caso de la derecha, de la izquierda a derecha, creando una necesidad de empatía en el espectador. Rocci también era un bodegón.
un pintor de bodegones, un pintor de este tipo de temática, que lo llevan todavía más atrás a la obra de Zurbarán, Francisco de Zurbarán, con esta obra del siglo XVI prácticamente, y vean por ejemplo cómo el trabajo de este artista de alguna manera se influencia la obra de Alonso Rochi. Estos son los bodegones clásicos de Alonso Rochi, los bodegones que él desarrolló prácticamente en Europa, pero que se consumieron mucho en Nicaragua. Y cuando hablo de consumir mucho es porque él, mucha de su obra ya prácticamente se creó como una marca. Él producía y creaba tantas pinturas como era posible, ¿verdad? En este caso los bodegones, retratos de personas locales, ¿verdad? Y muy a la usanza clásica. En este caso, las dos piezas presentan bodegones que parecieran hechos por un artista europeo, un artista español en su totalidad. Él trabaja, cuando no está haciendo este tipo de temas, este otro tipo de temática que son jardines, ¿verdad? Jardines europeos, ¿verdad? Francesados principalmente, y porque también era lo que mucha gente local pedía. Cuando hablo de gente local estamos hablando de gente pudiente que podía definitivamente acceder a una obra de esta y quería, luego de hacer una visita al viejo mundo, en este caso Italia, París o Europa en general, tener un poco, una pequeña fotografía, en este caso un cuadro de esos lugares donde habían estado visitados. Rochi fue tan virtuoso en su técnica que prácticamente una buena parte de su vida la dedicó a trabajar con bodegones pero de flores, ¿verdad? Y fue tan prodigioso en su trabajo, y hablo del trabajo de la parte técnica como tal, que Salomón de la Selva, en 1948, él le dedica tres poesías a la manera de Rubén Darío, que alaban la obra en el caso de Rochi, ¿verdad? Y dice: Alejandro, tus rosas serán alejandrinas, como los versos, en este caso Darío, porque tú las pintaste, pero además poseen sus irradiaciones carnales y divinas, como las que el poeta descubre en la mujer. Él no está hablando en este caso, o más bien está utilizando como pretexto las rosas por la manera suave, tan vitales en que las pinta, esa forma prácticamente, o lectura erótica que le da acá, justamente para describir este ramo de flores como tal. Pero también habla de Rochi, del Rochi que hace bodegones. Pese a la suntuosidad renacentista de Rubens, que junto a Rubens disfrutas, son claramente y a simple vista de los pastores de las lentas frutas. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está mandando a Rochi, y nos está mandando a Rochi todavía mucho más antiguo, ¿verdad? Estamos hablando de Peter Paul Rubens y de Bruegel el Viejo, o sea, dos pintores prácticamente realistas y románticos de la época del siglo XVII. Con eso lo está comparando. A ese nivel de calidad técnica, Salomón de la Selva pone el trabajo de Rochi. Luego en el último poema dice: mira tu Nicaragua que es la mía, solo a través de tus rosas más frescas, como a través de su mejor poesía. Darío la miraba y allí crezcas. En tu suelo nativo, que es mi suelo, como creció Darío, en estatura con que pudo tocar su frente el cielo, sobre toda miseria y amargura. Aquí prácticamente lleva esa pasión artística de Rochi y lo compara de una forma continua con Darío, o sea, con la grandeza de la obra de Darío. A ese nivel técnico, Salomón de la Selva considera la obra de este maestro. Aquí hay un poco más de bodegones. Si ven, prácticamente el trabajo de él se deshace y se embeleza totalmente en el orden de la belleza, en este caso utilizando los bodegones como puntos de partida, los floreros como puntos de partida. Ahora hagamos un retroceso un poco para conocer la obra de Peñalba. Peñalba de alguna manera sí se dejó influir por las vanguardias artísticas. Cuando hablamos de vanguardias artísticas estamos hablando de esos movimientos de ruptura que les mostré anteriormente, al inicio, ¿se acuerdan? Todo ese montón de estilos artísticos que se están dando casi que de manera paralela, que muy a diferencia de Rochi,
Prácticamente, Rochi lo que dice es, yo me quedo en lo último del siglo XIX y mi punto de partida es siempre ese arte del pasado, ese arte romántico, ese arte que no va a dejar de ser bello, un arte que no va a dejar prácticamente de existir y tener la importancia que tiene porque es imperecedero, es clásico, es romántico, es académico, es perdurable en el tiempo. En el caso de Peñalba, como les decía anteriormente, él tuvo la oportunidad de viajar muy joven fuera de Nicaragua. Prácticamente a los 18 años se traslada o lo envían a estudiar al Instituto de Arte de Chicago. Luego, del 33 al 46, estudió en diferentes academias de arte. Esto significa que tenía la facilidad para poder movilizarse de un lugar a otro. Estudiar en una academia de arte pues requiere tiempo, pasión, primero y por supuesto dinero, ¿verdad? Estudia en la Academia de San Fernando de Madrid, ¿verdad? Una de las mejores academias clasicistas, en este caso de Europa. Luego regresa a la de San Carlos de México entre el 37 y el 38, una vez más sale de Europa, así como lo hizo Roche por el tema de la guerra, y luego regresa a Europa en el 38 al 41, especialmente a la Escuela de Roma, la Escuela de Artes de Roma, que era una escuela clasicista, una escuela con todas las destrezas, con todas las habilidades de los maestros por el clasicismo desde el Renacimiento hasta la actualidad, una escuela moderna en su totalidad. En el 46, regresa a Estados Unidos, él se casa en Italia, regresa en el 46 a Estados Unidos y se mueve con su esposa para Estados Unidos. Cuando viene por Estados Unidos, le expone un par de veces por ahí, ¿verdad? Entra a Nicaragua en el 47 y en el 48 a él lo nombran como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes o resume un poco la mitología con alegorías hacia temas mitológicos totalmente. Y en 1979 pues, él fallece en San Pedro Sula. ¿Por qué se fue a Honduras? Pues hay varias razones. Supuestamente estamos hablando del 70 y pico, él todavía estaba en el gobierno de Somoza y parece que tuvo supuestamente uno que otro problema que él decidió simplemente moverse y dedicarse a su obra totalmente. Estos son algunos textos que algunos investigadores han mostrado o han dicho sobre la obra de él, ¿verdad? Y hablan específicamente de la escuela de arte que él dirigía en ese entonces. Dice, había arte, la escuela de arte fue simultáneamente una estética y una academia. Profesó y difundió a través de sus profesores una estética que, aprovechando el impresionismo, el impresionismo francés, dio cuenta del entorno y por tanto del paisaje, de la luz, de los colores y la realidad nicaragüense. ¿Qué significa esto? Que Peñalba, cuando regresa a Nicaragua, lo que hace es verter todo lo que él sabía o lo que aprendió en todas estas academias y volverlo nicaragüense en un tema universal desde la técnica, desde el conocimiento que él logra mostrar en su pintura y que de paso logra transmitir a sus estudiantes. Hablando de los estudiantes, estoy hablando específicamente de este grupo Praxis, grupo que en algún momento lo rechazó a él como maestro, grupo que en su momento, a pesar de haber aprendido y desarrollado todas las técnicas que con él aprendieron, simplemente pues dijeron que ya él estaba desfasado. ¿Por qué esto? Porque Peñalba continuamente retornaba a su trabajo clásico, pero más allá de eso, Peñalba siempre se mantuvo moderno, y eso lo vamos a ver ahora. Estos son dos trabajos que él hizo en Italia, cuando él vivía en Antícore Corrado, un pueblo de Italia, 60 kilómetros al sur de Roma, ¿verdad? Prácticamente aquí podemos ver a un Peñalba que trabaja mucho con las texturas, con las formas clásicas, o sea, composiciones que son prácticamente triangulares, muy sencillas. Trabaja mucho con personajes de sus alrededores, como lo hace cuando está aquí en Nicaragua. Esto que vemos acá es un paisaje, pero es un paisaje que si no fuera firmado por Peñalba podría estar firmado por Cézanne.
uno de los artistas más importantes del arte ¿cómo se llama? De ruptura de finales del siglo XIX al XX, un pre-impresionista. Estas imágenes que están acá, vemos a un Peñalba, esto es del 71, un Peñalba que es fovista, un Peñalba que utiliza el color fuerte, la textura, el color, un Peñalba que es expresionista totalmente, un Peñalba que prácticamente deforma la figura justamente para someterla a la composición, y aquí estamos hablando de estos cuellos alargados que parecen botellas, ¿verdad? Un tema clásico, como lo son las tres gracias de Rubens, ¿verdad? Una vez más el tema de la mitología, pero es un Peñalba que prácticamente está deformando la figura humana con una necesidad meramente estética, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, esta otra obra de Rodríguez Peñalba que se llama Viejo Verde, pero esta es una obra de expresionismo, de un expresionismo alemán puro totalmente, pero es una obra de 1900, más o menos en los 70, ¿verdad? Una pintura donde la espátula, donde la forma, en este caso la imagen como tal, se deconstruye totalmente para hacer un juego meramente estético como tal. Esta pieza que está acá se llama Negrito con mandolina. Si no fuera por los colores totalmente intensos y por la firma de él, nosotros diríamos que esta es una obra fovista. Esta es una obra de finales del siglo XIX, de 1800 y pico, ¿verdad? O sea, esta obra prácticamente se pinta con 80, 90 años de diferencia, y prácticamente es una obra nueva que él trae a la modernidad justamente de la pintura nicaragüense, utilizando estos contrastes. La composición, una composición de media luna, ¿verdad? El personaje es un niño que al final de cuentas solo sirve como modelo porque no está interesado en el retrato como tal. Peñalba, cuando estuvo en México, también tuvo una gran influencia de los artistas mexicanos, ¿verdad? Y estamos hablando del periodo en que el presidente Maderos, a través del Estado, promulga una ley que permite el desarrollo de la cultura y la educación a través del arte mural, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo en el que Peñalba se da la oportunidad de conocer a Siqueiros, a Orozco, a Rivera, los tres grandes muralistas mexicanos por antonomasia en toda Latinoamérica, y que prácticamente Peñalba queda prendado de ellos, decirlo de alguna manera, por el tema, por la manera de uso de las composiciones, por los temas indigenistas, por esa necesidad que tenía de rescatar el pasado autóctono de, en este caso, México, y él lo hace a través de temáticas, en el caso de Peñalba lo hace a través de temáticas y mitologías que son propias nicaragüenses. Estamos hablando de La Bruja del Volcán, ¿verdad? Que es una obra que hizo alusiva al volcán Santiago, ¿verdad? Donde se supone que se ve la lava y se ve una puerta al infierno, ¿verdad? Que eso es prácticamente algo que está en nuestra historia desde nuestros antiguos indígenas y la colonia. Peñalba también, aun cuando está en Nicaragua, esto en el 76, él pinta esas reminiscencias de Europa. El castillo de San Ángelo, aquí donde estuvo preso Miguel Ángel, es un castillo que prácticamente está sobre el río Tíber, y él lo hace, son trabajos de pequeña factura, de pequeño formato, son trabajos donde la espátula prácticamente deforma los elementos y uno lo que apenas percibe es la apariencia de ese castillo. Así como lo hicieron los impresionistas, así como lo hizo Monet, él da la impresión de que hay un objeto ahí, que en este caso es el paisaje, y el castillo como tal apenas es un objeto que sirve como referente para el desarrollo artístico de la pieza. Así como lo hace con esta obra, Esquina de Diriamba, que uno logra ver que es una esquina, unos chavalos que están en la puerta, pero no hay una definición per se de cada uno de los. Peñalba, cuando viene, a él le encargan para la iglesia de Diriamba dos frescos, dos óleos enormes, ¿verdad? Que todavía están ahí, que pasaron cubiertos por muchos años, ¿verdad? Como otra obra de Juan Fuch, otro pintor que se
se desarrolló en Nicaragua en el periodo de los 30, 40 y demás, y que cubrió esta pieza. Pero esta pieza que nosotros vemos acá es el Martirio de San Sebastián. Es una pieza que, si uno no supiera que de él es totalmente renacentista, pareciera el tratamiento como que fuera un fresco, pero también pareciera, en el tipo de composiciones que tiene una alusión directa al trabajo de Siqueiros, ¿verdad? Este pintor mexicano, muralista mexicano, que prácticamente lo que hace es la utilización del color intenso, como que fuera un fobista de la perspectiva, para acentuar la forma, para acentuar el movimiento, con este sentido de poliangularidad, o sea, una visión desde diferentes ángulos y puntos de vista para reforzar en este caso la composición. Es un paisaje prácticamente nicaragüense, mezclado con un paisaje europeo, por decirlo así, y estas imágenes acá que parecieron pintadas por Siqueiros, por Darío Alfaro Siqueiros. En esta otra pieza también logramos ver este tipo de sistematización de la figura. Ok, Alberto Peñalba no está preocupado si se parece o no a una persona, si esta imagen que está acá está cumpliendo o no con el sentido de movimiento, sino que trata expresivamente de generar una composición que le dé fuerza a ese flagelamiento que está recibiendo el santo en este momento. Ya desde aquí se pueden ver estas imágenes, que no son imágenes, no son personas aparentemente, pero sí bultos que aluden a mujeres que están llorando, a mujeres que están prácticamente sufriendo al momento en el que el santo también es flagelado. Los retratos, así como Rochi, son importantes para él, ¿verdad? Porque son también una muy buena fuente de ingreso. Si Peñalba por él hubiera sido, él fácilmente se hubiera dedicado al 100% a su obra, pero él prácticamente como que frenó un poco este trabajo y se dedicó al tema de la enseñanza. El tema de la enseñanza fue importante para él porque él se encontró con una escuela de arte frenada, una escuela de arte que no estaba avanzando. Él no dejó a la escuela clásica, sino que a esa escuela clásica que él encontró le dio la oportunidad de también ser moderno. Le dio la oportunidad de investigar con otros materiales, con otras formas. Cuando hablo de formas estoy hablando de las formas compositivas como son estas, ¿no? La línea, los planos, el color intenso, el punto focal, ¿verdad? Pero él también hizo retratos, porque al final también necesitaba comer, ¿no? Estos retratos, por ejemplo, son muy clasicistas. Si uno ve esta pieza acá, nos remite, por ejemplo, a un romántico Goya, a un Velázquez, ¿verdad? Retratos que son un poco más modernos, como este, y que nos remiten también a la obra de Edvard Munch, ¿verdad? Como El peso, esta obra es súper importante que remite a este uso de color. Vean, por ejemplo, este retrato acá. Es prácticamente una imagen deformada de esta persona, los brazos alargados, como si fuera el Greco o como si fuera un Giacometti, ¿verdad? Un Greco, estamos hablando de un artista romántico del 1700, y Giacometti, un artista moderno de los años 20. Un retrato de la esposa, y aquí es interesante ver que Peñalba tiene el manejo del dibujo, de la forma, del color, como que fuera un pintor clásico total, ¿verdad? Así como Picasso fue moderno, Picasso también fue clásico, y en su periodo más moderno fue muchísimo más clásico. Y esto mismo pasa con Peñalba, ¿verdad? La definición del rostro, esta imagen prácticamente hierática, una composición donde se divide en un plano totalmente vertical este gran contraste de color, contra esta figura masiva, sólida, fuerte del retrato, que trata más que todo de darle carácter, en este caso a la esposa. También hizo otro tipo de obras como este desnudo, que es un trabajo mucho más libre, ¿verdad? Un trabajo mucho más dinámico en el tema de la composición. Vean cómo sus composiciones de alguna manera son sencillas, son claras y definidas. Aquí una línea horizontal, luego desarticulada por esta otra horizontal, líneas inclinadas de este lado.
hizo muchos retratos de sus hijos, ¿verdad? Peñalba prácticamente retrató cada segundo que podía a sus hijos, tanto en dibujos, en carboncillos, en este caso, óleos. Este era el hijo de él, el hijo mayor, Rodrigo. Y aquí tenemos una imagen prácticamente muy moderna de esta obra que se llama Sacerdote y Poeta. No es más que cardenal, pero un cardenal que prácticamente no obedece a un retrato como tal, sino que lo deforma y él lo acomoda de acuerdo a lo que él necesita en su composición. Un toro guaco, pero un toro guaco que es más que todo una obra cubista, ¿verdad? Remitimos a Peñalba a los 30, ¿verdad? O al 1907, cuando Picasso hace Las señoritas de Aviñón, estas mujeres que prácticamente son deformadas y que tienen estas máscaras de influencia africana que sirven solamente por un elemento compositivo, y que aquí él deforma, él genera movimiento, mantiene una composición clásica triangular y que prácticamente nos representa la imagen del toro guaco, pero no está definitivamente haciendo una alusión realista de los objetos, sino que está siendo una vez más moderno, está siendo una vez más nos está dando cátedra una vez más de todas las influencias a las cuales tuvo acceso. Esta pintura está son dos murales, aquí hay uno de los paneles, esto está en el Palacio Nacional de la Cultura, son dos paneles que él realizó en el año 1974. Es un tema muy clásico, por decirlo así, muy retomado en la cultura nicaragüense, o sea, los españoles, los indígenas, te doy la cruz, te doy el oro, el tema del mestizaje, ¿verdad? Pero la composición es totalmente vertical, es una composición que remite totalmente la obra de Orozco, ¿verdad? Del muralista Orozco, este muralista mexicano que prácticamente tiene, al igual que Rivera, esa influencia por conocer, desarrollar y querer el arte, en este caso, o exaltar el arte indígena latinoamericano. De estas tres obras, dos están en la colección, esta y esta. Esto está hecho en papel craft. Esto es un dibujo relativo al motivo del descendimiento, previo a los dibujos, son parte de los dibujos que él hizo para el mural que se encuentra, el mural tridimensional escultórico que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, en Managua, ahí donde uno sabe que van a dejar el santo, ahí está ese mural. Y esto es una serie de estudios previos al descendimiento. El descendimiento no es más que una obra, un tema, que ha sido tocado a lo largo de toda la historia del arte. Es tan moderno como renacentista, como antiguo, como medieval, ¿verdad? Y Peñalba lo trae aquí con una información total que nos remite principalmente a aquellas obras de Miguel Ángel, a ese Miguel Ángel manierista, que prácticamente siendo manierista es moderno porque configura todas las formas, que configura todos los elementos del cuerpo humano y da la impresión que el cuerpo está apenas saliendo de la roca viva, de la roca que no está totalmente terminada o pulida. Esta otra imagen que está acá, una vez más nos remite a la obra de los muralistas mexicanos, una obra bien sólida, apenas es sólida y completa, ¿verdad? Sólida en el sentido de que hay una composición circular acá y que uno puede leerla que va ascendente, luego baja y continúa nuestro punto focal en este lado. Esto es muy importante porque nos remite también al arte barroco, esa sensación de movimiento y de realidad de las formas o de las figuras que hacen que la composición sea siempre esté en constante movimiento. Peñalba también hizo flores, hizo bodegones como Roche, ¿verdad? La diferencia está, como lo ven acá, una imagen súper pastosa, una imagen donde prácticamente la composición prima sobre todas las cosas, y él estaba siempre muy apegado con el tema del uso del color, el uso de la textura como tal, y esto es algo que cuando ustedes ven las obras del grupo Praxis, ahí se encuentra Peñalba en cada una de estas texturas, en cada uno de esos colores, en cada una de esas formas.
esa simplicidad de la forma, ese elemento básico que hace que la forma funcione en su totalidad. Esta obra también la tenemos acá, es una obra que se llama Pareja en Espera, en un óleo sobre cartón, una de las obras de las 76 piezas entre óleos y cartones que él exhibió en Washington cuando venía de regreso a Nicaragua, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, cómo esta composición está prácticamente dividida en dos, es simétrica totalmente. El color y la figura, bueno, la figura apenas se percibe, es como un gran bloque de color, ¿verdad? Un bloque plano de color donde la mancha es lo que define la forma. Está otro elemento que está acá, que apenas conecta con el paso de ella. Es una obra sintética totalmente. Este otro retrato, esta es otra mujer de 1970, es una mujer negra, un tema que también fue muy constante en la obra de Peñalba, el tema de la negritud, la diversidad racial, lo autóctono, lo nicaragüense. Aquí no vemos, pues, Michelle, Rubí, sí hay gente, Chela, Rubí y demás, pero él fue muy consciente de ese mestizaje que es parte de nuestra cultura nacional. Pueden ver acá, por ejemplo, una vez más, el uso de la composición y de la línea, ¿no? Esta figura es un círculo acá, se repite con un círculo acá, y es una composición que va en constante movimiento. Una composición que es clásica en todo el sentido de la palabra. Una pieza que él hizo justamente en 1973, el año en el que él deja de ser director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, un año después del terremoto de Nicaragua, de Managua, perdón, y que prácticamente él no es ajeno a la tragedia que envuelve al pueblo en ese entonces. Sus figuras son masivas, como en este caso que está acá, como que fuera una escultura antigua, una escultura prehispánica, una escultura de nuestro indio sitiado, o una escultura de estos escultores toltecas que también eran masivos en la manera en que hacían sus obras. Mujer leyendo, esta obra también está en la colección. Una vez más, la composición, ven cómo se repite, es circular, y hace que la obra siempre siga siendo, mantenga una composición totalmente activa. Les traigo una vez más a colación las imágenes de las vanguardias artísticas, porque en Peñalba tenemos al Courbet, realista de 1840, tenemos al Daumier, que era un artista realista que hacía crítica social a partir de su obra. Tenemos al Peñalba clásico, ¿verdad? Academicista, si uno quiere decirlo, por el tipo de tema, por el tratamiento de las figuras. Aquí tenemos a Rochi, aquí en este espacio tenemos a Rochi, y a Rochi va de 1840 hacia atrás, ¿verdad? Con obras alusivas, influenciadas por Zurbarán, por Velázquez, por estos grandes maestros. Sin embargo, se queda acá. Peñalba, sin embargo, sigue con esa influencia artística, por ejemplo, del impresionismo, de Manet, el puntillismo de Seurat, el neoimpresionismo de Van Gogh, ¿verdad? Con la pintura simbolista, que una vez más retrotrae el tema del arte, ¿cómo se llama? El arte mitológico en su obra, pero principalmente tenemos a un Peñalba expresionista, a un Peñalba fubista, a un Peñalba que es cubista, a un Peñalba que prácticamente está muy relacionado con obras del periodo futurista, con el postimpresionismo de Cézanne, con todos con los paisajes que él hizo de Antípolis, y es un pintor moderno. Todo esto que está acá también ocurrió en el periodo de Peñalba. Sin embargo, él se limitó, o más bien no se limitó, sino que se concentró en dar a conocer y enseñar toda esta cantidad de movimientos artísticos
a sus alumnos, o sea, envolver una escuela moderna. Esto lo menciono y lo muestro acá porque hay autores que mencionan que la obra de Peñalba está muy relacionada con la escuela romana, ¿verdad? La escuela romana fue un movimiento que se dio en los años 30 en Roma. Hay dos artistas importantes de ese periodo. Son artistas que se nutren del arte del realismo, pero principalmente del expresionismo alemán, ¿verdad? Del fauvismo y el postimpresionismo, como se sabe. Esto es la obra de Mario Maffei. Este tipo de temas, lo ven, ¿verdad? Son temas donde el plano, donde no hay una perspectiva, pero los planos hacen la sensación de profundidad. El retrato, en este caso los bodegones, son bodegones tratados con una textura que es prácticamente lo más importante dentro de la obra. El retrato es un retrato prácticamente fauvista. Esta es la esposa, esta se llama Antonieta Rafael, la esposa de Maffei. Y vean, por ejemplo, el uso de las texturas, el uso de los temas, una vez más las texturas, las composiciones. Son temas que de alguna manera utiliza Peñalba y revisita continuamente en su obra. Esperamos que les haya gustado el programa y recuerden darle like a nuestro sitio en YouTube, León Cultural. León Cultural, como les dije anteriormente, es un programa cultural que trata de apoyar el arte y la cultura de la ciudad de León. Si tú deseas promover tu actividad cultural, por favor llámanos, nosotros vamos a anunciarla en la semana. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, no se olviden darle clic a la campanita para seguir el nuevo contenido, pero también darle me gusta y seguirnos. Suscríbete, no te olvides de eso. Y por favor, véanos la próxima semana, que les tengo otro programa de esta semana de los museos. Entonces, hasta pronto.